Hermanos, quiero invitarle a abrir su Biblia nuevamente en el libro de Filipenses, capítulo 4. Hoy vamos a leer la última porción de esta carta, del verso 19 hasta el 23. Hoy concluimos esta serie de Filipenses, en la cual hemos estado varios meses, ¿verdad? Hemos estado compartiendo, meditando en esta carta. Filipenses 4, del 19 al 23. Vamos a orar primero, hermanos. Padre Santo, bueno, misericordioso, exaltamos tu nombre, Señor. Anhelamos esa comunión más íntima cada vez contigo. Y, Señor, te damos gracias porque sabemos que ese es el deseo, ese es el anhelo de tu corazón también. Que seamos, nos has hecho unos en ti a través de Cristo, pero tú quieres que disfrutemos plenamente de esa comunión contigo. Hoy queremos acercarnos más a esa realidad que tenemos en ti, Señor, y sabemos que una forma de hacerlo es exponiéndonos a la verdad de tu palabra, a las escrituras, Señor, que tú dejaste para transformarnos, para guiarnos, para enseñarnos, Señor, para revelarte a ti mismo a través de ellas. Hoy te pedimos que no sea la excepción, que tú lo hagas una vez más, Señor, en esta hora, a través de tu palabra, por medio del poder de tu Espíritu Santo y para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como les decía, hoy es la última porción de esta carta. Tenemos como, no sé, 6 meses, ¿verdad? Más o menos hemos estado meditando en esta carta de Filipenses. Y bueno, antes de leer esta última porción del texto, quisiera recordar algunas cosas acerca de esta carta, ya que la estamos concluyendo. Recordemos que esta carta Pablo la envió a la iglesia en Filipo, que fue la primera iglesia que fue fundada en el continente europeo. ¿Se acuerdan? Lo hablamos al inicio, en la introducción de la serie. Pablo, en su segundo viaje misionero, había avanzado hasta la región de Troas, y de ahí él había intentado entrar a Bitinia, a evangelizar, y luego a Misinia también, pero el Espíritu Santo dice en las Escrituras que se lo impidió, no lo dejó ir a estos lugares que él pretendía ir. Y bueno, en ese proceso Pablo recibe una visión, y en la visión él ve a un varón macedonio que le pedía ayuda, y en la visión este hombre le decía: ven a nosotros y ayúdanos. Bueno, Pablo, por medio de la revelación del Señor, Pablo entiende que es el Señor que le está hablando. Entonces Pablo inmediatamente se dirige a esa región, llega a un puerto ahí en la costa, de ahí entonces toma camino hasta Neópolis, y de ahí entonces él llega hasta Filipo. En ese trayecto ahí él conoce a Timoteo. Era un joven, un muchacho muy apasionado también por el Señor. Pablo lo conoce, lo toma con él, se lo lleva, y ahí inicia también todo el proceso de formación en la que él participó también con Timoteo. Bueno, él llega allá a la ciudad de Filipo, ¿verdad? Y ahí en Filipo, en el primer día de reposo, hermanos, a la orilla del río se encuentra con una mujer de nombre Lidia, que aparentemente era una mujer económicamente bien posicionada, era curtidora de pieles, de púrpura, quien probablemente, hermano, fue la primera persona convertida en el continente europeo, convertida a Cristo. Amén. Bueno, de ahí Pablo continúa ministrando esos días ahí en la ciudad, en Filipo. Se encuentra con una joven que estaba poseída por un demonio, pero que tenía un espíritu de adivinación. Dice allá en el libro de los Hechos, cuenta esa historia. Pero era esclava, y sus dueños se enriquecían con
la usaban para enriquecerse, pues. Bueno, esta mujer empieza a seguir a Pablo y a Silas, de los que iban con él, y le decían a la gente que de alguna forma, digamos, le anunciaban que estos hombres predicaban al Dios verdadero. Y bueno, en algún momento a Pablo como que ya lo incomodó esta situación. Pablo libera a esta mujer del demonio, y entonces sus dueños, los que hacían dinero a través de ella, a través de su adivinación, hicieron que metieran a Pablo y a Silas a la cárcel. Bueno, ahí estando en la cárcel, se ha escuchado la historia, ¿verdad? Que ahí en medio, a medianoche, en medio de la cárcel, en el último de los calabozos, recordemos que esas cárceles no son como las que conocemos usted y yo hoy en día, eran como un foso hacia abajo, como en espiral, y las celdas de más al fondo, de más abajo, era donde metían a los peores prisioneros, o a los que querían darles un peor castigo, digamos, porque ahí no había sanitarios ni nada, y todo caía por gravedad. Imagínense, allá al fondo estaban Pablo y Silas. Imagínense cómo estaban eso. Y dice el texto, hermanos, que en esa condición Pablo y Silas a medianoche cantaban himnos y adoraban al Señor. Y fue una cosa tremenda lo que pasó ahí. En esa adoración, las escrituras nos cuentan que hubo un gran terremoto, que se sacudieron los simientes de aquella cárcel, que todas las puertas se abrieron. Entonces el carcelero, pensando que todos los presos se le habían escapado y él tenía que responder por ellos con su vida, entonces él se iba a matar con una espada, porque ya de todas formas lo iban a matar y seguramente hasta lo iban a torturar, y entonces dice, mejor me mato yo y no sufro tanto. Pero en realidad no se habían ido, estaban ahí. Entonces Pablo le habla al carcelero, le dice que todos están ahí, que nadie se ha escapado, que no se haga daño. Inmediatamente el carcelero viene ante Pablo y se postra y se cae de rodillas y le dice, y esto está en el eje gravitacional, hermanos, de la carta, de esta historia de los hechos. El carcelero le dice a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, Pablo le presenta el Evangelio, le presenta a Jesús. Él cree, acepta, recibe a Jesús en su corazón, le entrega su vida al Señor. El carcelero se los lleva a su casa para que les hable a su familia también. Toda la familia del carcelero cree, le entrega su vida a Jesús, fueron bautizados inmediatamente, y así es como inicia la primera iglesia en Filipos, con una mujer adinerada y su familia, y con un pobre carcelero y su familia. Huele a Dios, ¿verdad? Este asunto. Así inicia la primera iglesia en Filipos. Luego Pablo sigue su viaje misionero, regresa a Antioquía, inicia con su tercer viaje misionero, y al terminar su tercer viaje misionero, él llega hasta Roma como prisionero. Él lo apresan ahí de camino, y él termina en Roma como preso en Roma. Bueno, y 10 años después de que él fundó esta iglesia en Filipos, Pablo entonces escribe esta carta a los filipenses, a los hermanos que él había dejado ahí en Filipos. Escribe esta carta y es la que hemos estado recorriendo, ¿verdad? Meditando, estudiando por los últimos ya meses acá. Bueno, entonces este es el último texto de la carta, pues. Y como dijimos, hermanos, ya hemos recorrido mucho terreno. Creo que hemos aprendido bastante, nos ha enseñado mucho el Señor a través de esta carta, a través de Pablo, a través de los siervos que el Señor ha utilizado en esto. Hemos visto mucha teología, hermanos, de la teología de Pablo, de cómo era su estilo de vida, y ciertamente, hermanos, así es como debemos verlo, que nuestro estilo de vida refleja directamente la teología que realmente creemos. Nuestro estilo de vida refleja directamente el conocimiento de Dios que tenemos.
cómo le conocemos, cómo le vivimos, cómo le disfrutamos. Nuestro estilo de vida refleja eso. Amén. Entonces, nuestro estilo de vida, hermanos, del que sea, la forma en cómo vivimos, nuestras reacciones frente a las situaciones de la vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo, la manera como reaccionamos, es una reflexión directa de la teología que nosotros verdaderamente creemos, porque eso es lo que estamos aplicando a nuestra vida. Entonces, lo que vemos en el apóstol Pablo cuando él escribe esta carta y otras de sus cartas es toda aquella teología que él había logrado entender y aplicar a su vida. Y entonces eso resulta en un estilo de vida que cuando nosotros lo vemos y lo estudiamos, nos asombra. Uno dice, wow, ¿cómo Pablo pudo vivir de esa forma? Bueno, es que él había abrazado, creído, y no solo creído en esto, sino que él había puesto su vida completamente dedicado a Cristo y a su causa. Amén. Con esta introducción, hermanos, para recapitulando entonces cómo fue que Pablo escribió esta carta, vamos a leer el texto de Filipenses 4, del verso 19 al 23. Dice Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Hermanos, Pablo quiere ayudarnos a entender, y quería ayudarles a entender a los filipenses a través de esta carta, que en cada una de sus necesidades Dios iba a proveer para todas y cada una de esas necesidades, independientemente de cuál sea la naturaleza de la necesidad, del tiempo de la necesidad, el lugar de la necesidad, independientemente de cuál sea, de dónde sea y del tipo que sea la necesidad y de cuándo o cuánto dure esa necesidad. Independientemente de todo eso, Dios se hará presente en todas y cada una de esas necesidades. Pablo quería hacerle entender esto a los filipenses y está tratando de ayudarnos a entender eso a nosotros hoy, que el Señor siempre se encargará de todas y cada una de nuestras necesidades. Entonces, si los filipenses pudieron creer eso, hermanos, y nosotros pudiéramos creer verdaderamente eso sería el fin de todas nuestras preocupaciones. Amén. Así es. Nosotros vivimos preocupados porque en realidad en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, no hemos acabado de creer lo que dice Filipenses 4:19. Lo leemos de nuevo, solo el 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, si nosotros no tuviéramos ninguna otra verdad, ningún otro versículo de la Biblia, si solo tuviéramos ese versículo de la Biblia, pero a la vez lo creyéramos completamente en el contenido de ese único versículo, digamos, si así fuera, que tuviéramos, yo creo que nosotros, hermanos, tendríamos nuestras vidas completamente resueltas, por lo menos en términos de ansiedad y de preocupaciones. Completamente. Jesús, en su paso por esta tierra, Él insistió, hermanos, una y otra vez, que no teníamos necesidad de preocuparnos por nada, que no nos preocupáramos por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán, ¿se acuerdan?
pero que además ese afán propio de cada día está bajo el control de nuestro Padre, que alimenta las aves, que se encarga de embellecer las flores del campo, que tiene cuidado y esmero de toda su creación. Jesús insistía en esto y nos recuerda a nosotros que no hay absolutamente nada por lo cual usted y yo tengamos que vivir preocupados, porque aún las peores situaciones que llegan a nuestra vida, hermanos, están bajo el control de nuestro Padre. Amén. Entonces, ya ahora en el final de esta carta a los Filipenses, yo quiero que veamos dos cosas. En esencia, digamos, son dos puntos, lo vamos a resumir en dos cosas. Uno es, el primer punto es que nosotros tenemos un gran Dios, y el segundo punto, que pertenecemos a una gran familia. Tenemos un gran Dios y pertenecemos a una gran familia. Amén. Y vamos a enfocarnos en estos dos puntos. Vean cómo Pablo inicia el texto. El verso 19, Pablo dice: mi Dios, de una manera personal, de una manera cercana. Pablo dice: mi Dios. Yo creo que si hay alguien que pudiera testificar, hermanos, de una forma de cómo Dios le ministró, le suplió en sus necesidades de una manera personal, es este hombre justamente, el autor de esta carta, el escritor de esta carta, el apóstol Pablo. Y entonces, de esa misma forma, yo creo que al Pablo usar esta expresión, mi Dios, él está tratando de comunicarle a los filipenses y de comunicarnos a nosotros también que necesitamos llegar a conocer a ese Dios de una manera tan cercana, tan personal como Pablo, de tal forma que también nosotros podamos decir mi Dios y no solamente Dios. Tenemos que conocerlo tan íntimamente, tan cercano, tan personal, que podamos verdaderamente apreciarlo, vivirlo, experimentarlo como mi Dios, mi Dios. Amén. Pablo ha tenido una experiencia cercana con el Señor, aún en las peores necesidades, y por eso él puede hablar de mi Dios. Y yo creo que él quiere que los filipenses conozcan esa misma cercanía, que experimenten esa misma comunión con el Señor. Bueno, ese Dios, hermanos, de quien Pablo habla, es mi Dios. Yo tengo que entender eso. Ese Dios no es un Dios lejano, es mi Dios, es mi Señor. Y yo tengo que tener claro que Él puede llenar, puede estar presente en cada necesidad de mi vida, independientemente de si sea una necesidad física, emocional, material o espiritual. En cualquier necesidad, no importa la naturaleza de la necesidad, mi Dios estará presente en cada una de ellas y puede satisfacer todas y cada una de mis necesidades. Amén. No importa, hermano, la naturaleza de esa necesidad. Si un día usted se siente cansado físicamente, emocionalmente, a veces nos sentimos así, ¿verdad? Bueno, Dios nos recuerda que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, que correrán y que no se cansarán. Pero necesitas esperar en Él. No puedes esperar en tus propias fuerzas. No puedes esperar en tu propia sabiduría o en tus propias capacidades. No puedes esperar en el poder de tu carne para experimentar este descanso, este renovar de tus fuerzas. No puedes esperar en tu propia capacidad. Tienes que esperar en Él. Amén. Si estás triste, hermano, Dios te recuerda que el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos. Si estás en necesidad de alimento, de alguna cosa material, bueno, basta con mirar la creación y recordar
que el Señor tiene cuidado de toda su creación. Como le decía Jesús a la gente, vean las aves del cielo, ellas no cosechan, no siembran, y aún así, vuestro Padre tiene cuidado de ellas. Todos los días tienen alimento para sus crías. Y si tu necesidad es de otra naturaleza, hermanos, si te encuentras atrapado en una condición, en alguna enfermedad, en una situación familiar, matrimonial, o en cualquier cosa o cualquier otra situación, como Pablo, por ejemplo, que estaba preso en la cárcel, Dios te dice: mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia te sostendrá, mi gracia te proveerá, mi gracia será aquello que tú necesitas para descansar aún en la situación que te encuentres ahora mismo. El Señor nos recuerda eso, hermanos. Y lo mejor de esto es que es la forma como Él promete hacerlo. Porque Pablo dice ahí todavía estamos en el verso 19, ¿verdad? Pablo dice: mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, sean materiales, emocionales, físicas, espirituales, ¿verdad? No importa en cuál el tipo, el lugar, la hora, pero ¿cómo lo va a hacer? Dice: de acuerdo, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Tú has pensado, hermano, alguna vez, has pensado en algún momento lo que hay detrás de sus riquezas en gloria? ¿Te ha pensado alguna vez lo que eso significa? ¿Cuáles son esas riquezas en gloria? Porque el texto dice que es conforme a esas riquezas en gloria que Él nos va a proveer. Amén. Él dice que Él nos va a suplir para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces yo tengo que entender cómo son esas riquezas en gloria del Señor. Bueno, toda riqueza aquí en la tierra es limitada. Toda riqueza. Ustedes han escuchado hablar de Elon Musk. Es el hombre que tiene más dinero en el mundo, multimillonario, tiene cientos de miles de millones de dólares. Pero aún la riqueza aún la riqueza que tiene este hombre es limitada. Se puede contar, tiene un fin. Pero no solamente es limitado en la cantidad, sino que además es limitado en su naturaleza. Sus riquezas no pueden llenar todo tipo de necesidad. El dinero, por ejemplo, no puede llenar nuestras necesidades emocionales, ni mucho menos nuestras necesidades espirituales. Entonces, esta riqueza económica, por ejemplo, de esta gente que tiene mucho dinero, es limitada en cantidad, es limitada en naturaleza, pero también es limitado en el tiempo, porque estas riquezas son temporales. Son temporales. Solo valen aquí, en este ámbito temporal en el que vivimos. Entonces lo que Él tiene es limitado en cantidad, es limitado en su naturaleza, es limitado en el tiempo. Pero si usted piensa en Dios, si pensamos en nuestro Dios, materialmente, Él posee toda la tierra, todo lo que hay en ella, todo el universo, todo es suyo, todo le pertenece a Él. Amén. Si piensas más allá de lo material, que entonces tenemos que pensar un poco más de lo que habitualmente pensamos, digamos. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que este hombre que les mencioné, que tiene miles de millones de dólares, ¿verdad? Digamos que él le da a usted $1,000 millones de dólares. Imagínense lo que son $1,000 millones de dólares. Imagínense que él le da $1,000 millones de dólares a usted. Es mucho dinero, muchísimo, ¿verdad? Pero, a ver, ahora él tiene $1,000 millones de dólares menos en su cuenta bancaria. O sea, le queda otro montonón más.
pero tiene $1.000.000.000 menos porque se los dio a usted. Hermano, cuando Dios te da algo, no disminuye eso que Dios te da. Sí se entiende, ¿verdad? Cuando Dios nos suple, Dios no se queda con menos de lo que tenía, porque lo que Él tiene es infinito, es ilimitado completamente. Amén. Entonces, Dios no tiene menos después de haber suplido. No tiene menos de eso que nos suplió después de habernos dado, porque sus riquezas en gloria son ilimitadas, son inagotables, no disminuyen. Entonces, cuando Dios me da de lo que Él me está dando, de lo que sea que Él me está dando, eso que Él me está dando no disminuye para Él. No disminuye, Él sigue teniendo la misma cantidad de eso que Él me está dando, y lo ha tenido siempre desde la eternidad. Amén. Porque sus riquezas son inagotables, son ilimitadas. Entonces ahora Pablo nos dice que de esas riquezas en gloria inagotables es que Él va a suplir para mi diminuta, finita, temporal, terrenal necesidad. Amén. Entonces, pero si eso no está llegando, hermanos, si tal vez no vemos que están siendo suplidas esas necesidades que tenemos, bueno, también eso es parte de su gracia para con nosotros. También es parte de su gracia, hermanos, porque simplemente Dios no está detrás de llenar una necesidad para nosotros. Él está haciendo algo más grande que eso. Él está haciendo algo mejor y superior, que es suplir nuestras necesidades, que es formar la imagen de su Hijo en nosotros. Y eso es más grande que cualquier necesidad que nosotros en la que podamos ser suplidos. Ahora, escuchen esto, hermanos. Pablo no solamente habla de que Él nos va a suplir de sus riquezas en gloria, sino que además Él califica esas riquezas en gloria y las llama en Cristo Jesús. Amén. Él dice que Él va a suplir para todas nuestras necesidades de sus riquezas en gloria, y dice que esas riquezas en gloria son en Cristo Jesús. Esta sola frase, en Cristo Jesús, está llena de contenido. Llena de contenido. Quizás es una de las frases de más contenido, esta, en Cristo Jesús. Porque para comenzar, hermanos, esas riquezas en gloria, que son inagotables, que apenas tratamos de describirlas un poquito, esas riquezas en gloria están disponibles única y exclusivamente para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Si yo no he creído en Él, si yo no le he dado mi vida a Él, si yo no le he entregado mi vida al Señor, entonces yo no estoy en Cristo Jesús. Y si no estoy en Cristo Jesús, yo no puedo tener mis necesidades cubiertas de sus riquezas en gloria, porque no son para los que están fuera de Cristo Jesús. Amén. Sino para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pablo lo explica acá. Pero si yo estoy en Él, entonces yo no tengo razón para dudar, porque todas las riquezas que están disponibles en las manos de Dios están disponibles para mí en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está tan centrado en Cristo, hermanos, que en esta carta, que apenas tiene 4 capítulos, que usted la podría leer en media hora, tal vez menos, Pablo menciona en esta carta la frase en Cristo no menos de 40 veces, porque Pablo entiende que todo es en Él, todo es por Él, todo es de Él y todo es para Él. Todo es en Cristo.
Por eso Pablo 40 veces por lo menos en esta carta pequeña él menciona en Cristo, en Cristo, en Cristo Jesús. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuánto es lo que tenemos de esas riquezas en gloria? Porque si Él va a proveernos de sus riquezas en gloria, eso implica entonces que sus riquezas están a mi disposición. Bueno, entonces yo quiero saber, yo quiero como hacer la cuenta, ¿verdad? De cuánto entonces es lo que yo tengo. Vean lo que dice Romanos 2:4, hermanos. Romanos 2:4. Voy a leerlo en otra versión tal vez diferente a la que usted tiene ahí. Dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Bueno, Pablo aquí está hablando a los romanos. Dice, habla de las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia para con nosotros. Eso es parte de lo que tenemos a nuestra cuenta, hermanos. Eso es parte de lo que tenemos a nuestra disposición. La tolerancia de Dios en nuestra desobediencia. Y en la paciencia de Dios en nuestras rebeliones. La tolerancia, la paciencia de Dios en nuestra infidelidad con Él. Él es tolerante, Él es bondadoso, Él es paciente para con nosotros. Y eso es parte del arsenal, de las riquezas que usted y yo tenemos a nuestra disposición en Cristo Jesús. La riqueza de tolerancia que sobreabundó en bondad para con nosotros, esperando que nos arrepintiéramos. Y aún una vez arrepentidos y perteneciendo a su familia, todavía en la necesidad de que cada día Dios siga siendo paciente, tolerante y bondadoso para conmigo, porque sigo siendo un pecador, sigo pecando, sigo ofendiendo al Señor. Todo eso es parte de mis riquezas en gloria que tengo en Cristo Jesús, y de las tuyas también, mi hermano. Romanos 9:23. Ven lo que dice Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Pablo aquí habla de las riquezas de su gloria. Pensemos un momento, hermanos. Las riquezas de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Porque de ahí es que el Señor me va a suplir a mí, ¿verdad? De sus riquezas en gloria. Yo tengo que saber entonces cuáles son esas riquezas, de dónde es que me van a suplir. Si yo puedo entonces poner completamente mi confianza en el Señor cuando Él me dice que Él va a suplir para todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Bueno, entonces yo tengo que saber lo que es su gloria, porque de esas riquezas es que el Señor me va a suplir a mí. Yo tengo que saber lo que es su gloria. Bueno, su gloria es lo que Él es, su esencia, su carácter, sus atributos, la expresión de sí mismo. Esa es su gloria, hermanos. De tal manera que ahora entonces Dios va a suplir para mis necesidades a partir de su carácter bondadoso, misericordioso, poderoso, omnipresente, santo, fiel, justo. De todo eso, de sí mismo, de cómo Él es, de su esencia. De eso es que Él va a proveer para mí. Amén. Efesios 1:7, hermanos, habla de las riquezas de su gracia, por medio de la cual hemos tenido redención de nuestros pecados. Riquezas de su gracia, dice Pablo ahí. Es esa gracia que actúa a nuestro favor, que permitió nuestra elección, nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra santificación presente, el hecho de ser preservados hasta el final y la eventual glorificación futura, hermanos. Cada una de esas cosas fue hecha posible por medio de su gracia. Amén.
las riquezas de su gracia para nosotros. Todo esto fue hecho posible, fue llevado a cabo por su gracia. Entonces Él nos recuerda, cada vez que Él nos ministra, hermanos, Él nos recuerda que hemos sido salvos por su gracia y que estamos siendo sostenidos por su gracia. Él nos recuerda eso constantemente. Entonces, cuando uno ora, hermanos, cuando uno le ora al Señor, uno quiere que Él escuche nuestras oraciones, ¿cierto? Bueno, Él puede escuchar nuestras oraciones, por su gracia, justamente. Por su gracia. Nosotros queremos que Él responda a nuestras oraciones, y hay una única razón por la que Él respondería a esas oraciones. Bueno, por su gracia solamente. Por su gracia es que Él nos escucha, responde a nuestras oraciones, nos escogió, nos salvó, nos justificó. Todo lo hace Él. Nos seremos glorificados por su gracia solamente. Amén. Ahora, esa gracia, hermanos, que es en Cristo Jesús, que Pablo lo menciona en esta carta a Filipenses, no es gratuita. A ver, es gratuita para mí. Para mí es gratuita, para usted es gratuita. Pero no es gratuita porque le costó a la persona de Jesús todo lo que Él era, literalmente hablando. Para nosotros llega de forma gratuita, pero le costó todo a Cristo, absolutamente todo. Todo lo que Él hizo posible en la cruz, hermanos, las riquezas sobreabundantes de su gracia fueron compradas en la cruz a precio de su sangre, todas. De manera que cada vez que usted y yo recibimos gracia, cada vez que recibimos gracia, tenemos que recordar que esa gracia, hermanos, es las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Porque a Él fue que le costó todo. A nosotros gratuitamente se nos da esa gracia, pero al Señor le costó absolutamente todo, hermanos. En Romanos 8:17 el Señor nos recuerda que somos coherederos con Cristo. Somos coherederos juntamente con Él. ¿Lo crees, hermano, o no lo crees? Amén, somos coherederos con Él. Entonces, si lo creemos, ciertamente podemos entender que somos ricos, porque vamos a heredar todo lo que Cristo herede. Amén, porque estamos en Él, estamos unidos a Él, somos uno ahora con Él. Todo lo que Cristo herede, usted y yo lo vamos a heredar con Él, en Él. Ahora, hermanos, esta disposición de las riquezas de Dios presume una obediencia de nuestra parte. Pablo le dice a los filipenses en un momento de la carta, creo que en el texto anterior que leímos, les dice que estuvo bien que ellos vinieran, que reanudaran nuevamente el cuidado que ellos habían tenido para con Él. Le dice, estuvo bien, eso les aplaudo lo que ustedes hicieron, fueron obedientes, fueron fieles. Y Él les dice, y ustedes me suplieron de esa misma manera. Y al ustedes ser fieles a Dios, ahora pueden contar con que Dios les va a suplir a ustedes. Hay una obediencia ahí en la que el Señor imparte sus riquezas en gloria para nosotros, pero presupone una obediencia. Porque en la infidelidad, hermanos, en la desobediencia, en la rebelión, no necesariamente podemos contar con todas las riquezas de su gloria a nuestro favor. No necesariamente. Su gracia nos va a disciplinar en la desobediencia, y eso también es parte de sus riquezas en gloria. Amén. También por su gracia es que tenemos que ser disciplinados cuando estamos en desobediencia. Pero hay otras riquezas en gloria, hermanos, que Dios quisiera poner a nuestro favor,
y que tal vez no lo ha hecho, tal vez no lo estamos experimentando, porque Él necesita precisamente esperar que seamos disciplinados, que estemos orientados, que estemos en el camino correcto, que nos estemos negando a nosotros mismos para que Cristo sea el que esté creciendo en nosotros. Porque en la carne yo no puedo disfrutar de todas sus riquezas en gloria para mí. Pablo, entonces, pensando en ese gran Dios que tenemos, del que él está hablándoles a los hermanos, él irrumpe al final con una doxología corta en la carta. A partir del versículo 20, él dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 20. Vean qué interesante, porque aquí Pablo no solamente lo llama Dios, sino que lo llama Padre. Los judíos, hermanos, tenían una dificultad enorme para concebir a Dios como Padre, por lo menos como Padre personal. Ellos se referían al Padre de la nación, a Abraham, ¿verdad? Pero tenían un problema con referirse a Dios como Padre, como a título personal. De hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús andaba con sus discípulos y en una ocasión ellos le dicen: Maestro, enséñanos a orar? Y Jesús les enseña y inicia la tan conocida oración que conocemos como el Padre Nuestro. Jesús les dice: cuando oren, oraréis así. Le dice: Padre Nuestro. Inicia con esa expresión. Y con toda seguridad, hermanos, sus discípulos se extrañaron de que Jesús les estuviera enseñando a orar así, porque hasta ese momento era extraño. O sea, nadie se había dirigido a Dios de una manera tan personal hasta el punto de llamarlo Padre. Y Jesús les dice: esta es la forma. Jesús les estaba invitando, al igual que lo hace con nosotros, nos invita a acercarnos, a conocerlo íntimamente, personalmente, a experimentarlo como Padre, como mi Dios, pero también como mi Padre. Entonces Cristo estaba ayudándoles a cambiar este paradigma de tal manera que ellos pudieran de ahora en adelante entender, pensar en un Padre que ciertamente les había dado su paternidad, que verdaderamente eran sus hijos y que Él era su Padre. Amén. Que es un Padre que es superior a mi Padre terrenal, que no es como nuestros padres terrenales, que no han tenido corazones buenos conforme a la palabra que el Señor nos enseña, ¿verdad? Y sin embargo el Señor les decía: ustedes, siendo malos, saben darle buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre les dará todo lo que le pidan? Ya nos dio a su Hijo, hermano, y en Él todas las cosas. Imagínense. A veces nuestros padres terrenales tal vez quisieron darnos cosas y no pudieron hacerlo, no tenían las posibilidades, no tenían la manera de hacerlo, no estaba a su alcance. Tal vez tenían el deseo, pero no la forma de hacerlo. Pero a nuestro Padre Celestial, hermanos, nunca le ha faltado nada. Lo que a nuestros padres les faltó, a nuestro Padre Celestial les sobra. Amén. A Dios siempre le sobra y Él tiene un corazón bueno y sabrá entonces siempre darnos buenas cosas a nosotros. Ahora, esas buenas cosas no necesariamente son lo que yo creo que son buenas cosas para mí. Hay una diferencia ahí, ¿verdad? Él sabe qué es lo mejor para mí. Nuestros padres terrenales, hermanos, frecuentemente estaban supuestos a darnos su aprobación. Y escuche esto, hermano, esto es importantísimo. Vea, el sentido de aprobación de un niño viene de su padre, no de su madre, de su padre.
el que le da, el que hace que un niño desde niño crezca, que se sienta aprobado. Ese sentido de aprobación se lo da su padre. Lamentablemente, hermanos, la mayoría de los padres no han hecho esa labor con sus hijos. Y entonces crecemos con una gran necesidad de aprobación. Y cuando nos convertimos al Señor, lamentablemente no acabamos de entender eso, que todavía tenemos una gran necesidad de aprobación. Vea, hermanos, y ojalá lo podamos entender hoy, que la paternidad que yo recibí de Dios no es como la paternidad que yo tenía de mi padre terrenal. Es totalmente diferente, hermanos. Yo no tengo que ganarme la aprobación de Dios. Yo no me puedo ganar la aprobación de Dios. Yo no puedo hacer eso. La única manera que yo tuviera de ganarme la aprobación de Dios es obedeciendo perfectamente todo al Señor. Y yo no puedo hacer eso, ni usted ni nadie puede. Solo hay uno que lo pudo hacer, y ese es Cristo Jesús. Entonces nosotros vivimos corriendo, haciendo cosas en busca de esa aprobación, ¿verdad? De tal manera que cuando nos portamos bien y somos obedientes, nos sentimos aprobados, o un poquito más aprobados, y nos sentimos bien. Pero cuando nos portamos mal y somos desobedientes, nos sentimos desaprobados y nos sentimos mal. Esa es la realidad con la que hemos crecido, hermanos. Y yo espero que usted y yo podamos finalmente entender esto. Dios está tratando de decirte, hermano, mi hermana, que si eres su hijo, que si tú eres su hija, ya estás aprobado en Cristo Jesús. Amén. Ya estás aprobado y no hay nada que puedas hacer para cambiar esa aprobación a desaprobación. Nada. Si no fuera así, hermanos, si no fuera así, jamás podríamos ser aprobados, porque jamás podríamos obedecer al Señor perfectamente. Es imposible para nosotros. Entonces el Señor nos dice que cuando Dios te dice ahora, hermanos, cuando mi hijo obedeció y fue a la cruz y murió en tu lugar, verdaderamente murió en tu lugar, verdaderamente. Y cuando el Padre aprobó el sacrificio de Cristo en la cruz, Él aprobó tu vida y aprobó mi vida. Él nos justificó por medio de ese sacrificio de su Hijo. Amén. Deja de luchar, nos dice el Señor ahora, deja de luchar por mi aprobación y disfruta de mi comunión. Amén. No podemos ganarnos la aprobación del Señor. Ya la tenemos en Cristo, hermanos. Ya la tenemos en Él. Entonces, ¿para qué voy a obedecer si ya tengo la aprobación suya en Cristo? Bueno, no es para ganarnos la aprobación, porque nuestra obediencia siempre va a ser imperfecta. Obedecemos al Señor porque, como Él nos dice, si me aman, obedecen mis mandamientos. Es una muestra de que le amamos, hermanos. Es una prueba de mi amor para con Dios. Es la prueba de que he entendido el sacrificio que se pagó por mí. Es una prueba de que yo he recibido el amor de Dios para amarle en correspondencia a eso. Es simplemente la expresión de una mejor relación, con un mejor entendimiento de lo que es ser un hijo de Dios. Para eso obedecemos. No podemos comprar eso. No podemos comprar nuestra aprobación. Hermano, Dios no te aprueba más en la obediencia, ni te aprueba menos en la desobediencia.
Dios te aprueba en la cruz, en Cristo. Amén. En Cristo. Pero sí disfrutamos de sus riquezas en gloria en mayor o menor grado en la medida en que obedecemos o no obedecemos. Pero no tiene nada que ver con aprobación. Es otra cosa. Entonces, nuestros padres terrenales muchas veces tal vez quisieron suplir cosas y no pudieron hacerlo. Tal vez quisieron probarnos y no supieron cómo hacerlo. Pero Dios ha suplido, hermanos, y Dios ha aprobado. Y por eso es que Pablo dice que para Él sea toda la gloria. Continuando ahí con el texto, toda la gloria, todo el honor, toda honra, todo crédito, todo aplauso, todo es para Él. Toda acción de gracias, todo tiene que ir dirigido a Él. Es lo que Pablo dice aquí al final de la carta. Porque detrás de cada historia, hermano, yo no conozco la historia de cada uno de ustedes. Tal vez conozco algunas poquitas cosas de alguno, pero no conozco la historia de ustedes. Pero detrás de cada historia, Dios siempre está orquestando, está supliendo, está protegiendo, está proveyendo, está cuidando, está preservando, está liderando, está evitando, está redirigiéndonos. Todo eso lo está haciendo el Señor. Por eso Pablo dice que a Él sea toda la gloria, todo el reconocimiento, todo el honor, todo para Él. Todo es de Él, hermanos, todo es por Él. Finalmente, Pablo saluda ahí despidiéndose en la carta. El típico saludo de Pablo, ¿verdad? Que de saludar a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Lo que dice al final. Algo impresionante de Pablo, hermanos, es que él nunca estuvo solo. En un sentido, ¿verdad? Él estaba preso en la cárcel, pero él vivía en comunidad. Él estaba en contacto de alguna forma con los hermanos. Siempre vivió en comunidad, aún estando en la cárcel. Siempre tenía hermanos alrededor. Él dice, los hermanos que están conmigo les saludan. Y Pablo vivió en comunidad de dos formas. Siempre tuvo una comunidad a la que él se refería, que les escribía, con las que se mantuvo en contacto. Y tuvo una comunidad de hermanos alrededor suyo. Cuán diferente, hermanos, es Pablo, o era Pablo a lo que normalmente somos nosotros, que no estamos en la cárcel, que estamos libres, que tenemos